Ahora vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo 5, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ocupe su lugar, por favor. Si está interesado en aprender algo poderoso de la palabra de Dios en esta tarde, hágame el favor de que no se distraiga con nada. Si hay alguno a su lado que le quiera interrumpir, dígale: déjame en paz, yo quiero escuchar lo que Dios me va a enseñar en esta tarde. No se distraiga, porque miren, lo que hoy le voy a compartir, lo que hoy le voy a enseñar, pocas veces se enseña en las congregaciones. Son pocos los pastores y predicadores que hablan de esto, porque no todos tienen el discernimiento para poder ver lo que hoy vamos a mirar por la palabra. Así que para mí es muy importante que usted esté atento a esta palabra, porque si usted recibe esta palabra con atención, hermanos, usted va a crecer espiritualmente, usted va a madurar, usted va a crecer en la gracia y en el entendimiento, y muchas cosas van a cambiar a partir de esta palabra. Y en esta noche vamos a continuar hablando sobre la regeneración. Vamos a tratar de aprender y entender los resultados de la generación en nosotros. Por ello, la meditación se va a llamar los resultados de la generación en nosotros. La regeneración produce resultados, y resultados muy poderosos, resultados muy gloriosos y eficientes para Dios. De eso vamos a mirar hoy, lo que produce la regeneración en nuestra vida personal. Es muy importante entender y discernir espiritualmente estas realidades espirituales, porque el discernimiento de estas grandes verdades tiene que producir crecimiento, tiene que producir convicción de vida espiritual en todos los creyentes. Y para recordar y unir el pensamiento con el tema anterior de la Santa Cena, que fue hace un mes atrás, voy a mencionar esto a manera de repaso, porque esto ya se lo compartí. La regeneración es sinónimo de nuevo nacimiento. ¿Le gustaría repetirlo conmigo? La regeneración es sinónimo de nuevo nacimiento. Hasta ahí. El nacer de nuevo es obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el medio que ocupa el Espíritu Santo para producir nuevo nacimiento en los creyentes? ¿Cuál será el medio? La palabra. La palabra de Dios, que se compara como agua. Por eso dice: por el lavamiento de la regeneración. Y es la palabra como agua pura que santifica, que prepara el espíritu humano para que sea depositada la naturaleza y la vida de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tan importante es oír la palabra? Porque por el oír la palabra, hermano, viene la fe. Por el oír la palabra, por recibir la palabra, somos santificados, porque el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante es la palabra, que es el medio que utiliza el Espíritu Santo para producir nuevo nacimiento en los creyentes. Es la poderosa palabra de Dios, la cual imparte, produce y se convierte en espíritu y vida interior cuando la recibimos de verdad. Amén. Ahora, los resultados de la regeneración
podemos resumirlos en tres aspectos. Tres aspectos. Tres resultados. Tres formas o evidencias o realidades espirituales, hermanos, que se presentan en nosotros a partir de nuestro nacimiento espiritual. Cuando el creyente nace de nuevo, empiezan a manifestarse tres resultados en su vida. Y el primer resultado, la regeneración, hace del creyente verdadero hijo, verdadera hija de Dios. Es por medio del nuevo nacimiento que bíblicamente el creyente se convierte en un hijo, en una hija de Dios. Ese es el primer resultado. Creemos que la regeneración significa nacer de Dios. Ahora escuche, por nacimiento las personas se convierten en hijos e hijas. En lo humano, en lo terrenal, en lo familiar, en lo natural, las personas se convierten en hijos, en hijas por nacimiento. Ahora, en lo espiritual, cuando el pecador arrepentido nace espiritualmente de Dios, por ese nacimiento espiritual se convierte en un verdadero hijo o hija de Dios. En lo humano, usted no puede ir por la vida llamándole hijo o hija a todo mundo. ¿A quién le llama usted hijo o hija en lo humano, en lo terrenal, en lo familiar? ¿A quién le llama usted hijo o hija? A los que nacen de usted, a sus hijos. Amén. No puede ir por la vida llamándole hijo o hija a todo mundo, porque las personas se convierten en hijas o hijos por nacimiento. Y en lo espiritual es lo mismo. Cuando el creyente nace verdaderamente de Dios, a partir de ese nacimiento espiritual se convierte en un verdadero, en una verdadera hija de Dios. Se convierte por nacimiento espiritual, se convierte legalmente en un hijo o en una hija de Dios. Vamos a retomar un texto que la vez anterior lo estuvimos mirando. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y el versículo 13. Vamos a estar mirando los dos textos para que entendamos, hermanos, cómo a partir del nuevo nacimiento espiritual, cuando nacimos de Dios, cuando nacemos de Dios, en ese momento legalmente somos sus hijos. Legalmente son, en el caso de las hermanas, sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto y coma significa que el pensamiento continúa. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué poderoso, hermanos, es cuando entendemos esta realidad. En la familia humana somos hijos de papá o de mamá legalmente por nacimiento. Amén. En la familia de Dios somos hijos legalmente por nacimiento espiritual. Amén. Eso es así. Así lo enseña la palabra. Así lo revela Dios. En esta realidad miramos la importancia y la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. Ahora escuche esto y considérelo.
En la realidad de la iglesia, compuesta por muchos creyentes, porque esa es la realidad de la iglesia. La iglesia está compuesta de muchos creyentes, hablando de manera universal. Pero únicamente son hijos o hijas de Dios aquellos creyentes que ya nacieron espiritualmente de Dios. O sea que todos los creyentes que forman una iglesia, que forman una congregación, si no han nacido de verdad espiritualmente de Dios, meramente son creyentes, pero no son hijos, no son hijas. Y tristemente algunos ni creyentes son simplemente oyentes. Peor aún, algunos son simpatizantes. Amén. Les agrada el ambiente de la iglesia, les agrada los cantos, la palabra, y se congregan, pero fuera de ahí no son legalmente hijos de Dios, porque no han nacido de nuevo. Aleluya. Únicamente aquellos que ya nacieron de nuevo legalmente son hijos de Dios por nacimiento. Aquellos que fueron engendrados espiritualmente por la voluntad de Dios, por medio de la palabra, la poderosa palabra de Dios ya entró en ellos y se convirtió en espíritu y vida interior. La vida interior que se recibe por medio de la regeneración hace que el creyente pueda ser un verdadero hijo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aquí la cuestión a definir es si realmente ya nací de nuevo. Aquí el punto, hermanos, que tenemos que tomar en serio, a meditar, a entender, a definir, es que si realmente usted ya nació de Dios. ¿Realmente ya nació? No estamos hablando si es oyente, si es creyente. Poco importa si usted es un oyente, poco importa si usted es un mero creyente, poco importa, hermano, voy a ser un poco radical, poco importa si usted es miembro de una congregación, poco importa, estoy siendo radical, poco importa si usted está en la lista, en los archivos de una congregación, poco importa, hermanos, si realmente usted no ha nacido de nuevo. El punto que estamos definiendo es checar, pensar, entender, conocer si realmente ya nací de Dios. Si realmente ahora soy miembro de la gran familia de Dios. Si realmente soy hijo o hija de Dios de una manera legal por nacimiento del Espíritu. Si no somos legalmente hijos de Dios por nacimiento espiritual, todo lo demás no importa. Amén. Está bueno para pensar seriamente, ¿verdad? Si realmente ya nacimos, esta vida espiritual que opera en nuestro interior, que viene por nacimiento espiritual, hermanos, implica otro aspecto, que se convierte en nosotros como una autoridad para ser llamados o reconocidos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Repita conmigo, potestad. Fíjense lo que hace Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a hablar un poquito de la potestad, de la palabra potestad. El creyente nacido de Dios internamente posee la vida y la naturaleza de Dios
como vida interior. Y a partir de poseer la vida divina, la naturaleza divina, hermanos, tiene la facultad, la potestad de ser verdaderamente hecho hijo o hija de Dios en la tierra. Ponga atención en esto. La palabra potestad significa autoridad, derecho, nombramiento y capacidad legal. También la palabra potestad que se le confiere a los hijos de Dios por nacimiento espiritual significa o implica señorío, ser potentado. También implica recibir un poder sobrehumano. Mire qué glorioso, hermanos, lo que se nos concede, todo lo que implica la palabra potestad. Entonces, la palabra potestad revela algo muy poderoso para nosotros los hijos de Dios. Ser hijo de Dios es más que ser un simple creyente, un simple mortal. Un hijo de Dios tiene la autoridad y el poder para expresar y representar legalmente a Dios en la tierra. Por ello, como hijo de Dios, uno tiene la autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera todo espíritu inmundo. Como hijo de Dios, estamos autorizados para limitar el poder del diablo en la tierra, el poder de la maldición en la familia, el poder de la maldición en la economía, el poder de la enfermedad en el cuerpo, el poder de cualquier cosa inmunda que se nos atraviese en el camino. Como hijos de Dios tenemos esa potestad, tenemos esa autoridad, tenemos ese nombramiento, tenemos esa capacidad legal para echar fuera toda obra del mal. Jesucristo, cuando dijo: en sus manos tomarán serpientes y escorpiones y nada les hará daño, estaba hablando de eso. Cuando él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, estaba hablando de eso. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados, está hablando de eso, de la capacidad, de la autoridad legal que tenemos por ser hijos de Dios, por haber nacido de nuevo. Qué poderoso, ¿verdad? Hemos recibido la potestad, tenemos el nombramiento y la capacidad legal para expresar y representar legalmente a Dios en la tierra. ¿Usted sabía que es ilegal que un espíritu fuera de Dios, fuera del Espíritu Santo, esté ocupando el cuerpo de una persona? ¿Usted sabía que de alguna forma, por la revelación de la palabra, Satanás y sus demonios, cada vez que operan en este planeta, están operando de manera ilegal? Porque al hombre creado a la imagen de Dios, Génesis 1, 27 y 28, se le entregó la autoridad, hermano, para que señoreara, para que dominara sobre todo lo que hay de los cielos, en la tierra, en las aves, en los peces del mar. Dios le dio el señorío a Adán y a Eva cuando fueron creados originalmente. Por eso uno de los propósitos de nuestra creación es que representemos legalmente a Dios en la tierra. Lamentablemente perdimos esa capacidad por causa del pecado, pero ahora en Cristo, al nacer de nuevo, recuperamos esa potestad, esa autoridad, ese nombramiento y facultad legal para representar y expresar a Dios legalmente en esta tierra. Qué bendición de los hijos de Dios, ¿verdad? Usted tiene más autoridad de lo que usted se puede imaginar. Usted es más poderoso de lo que usted se puede imaginar. Mire qué tan poderoso es
lo que Dios ha puesto en nosotros, que aún dormido, no despiertos, aún dormido, cuando estamos durmiendo y de repente viene un ataque maligno, una pesadilla, con el simple hecho de balbucear, porque uno está dormido, en el nombre de Jesús te reprendo. Aquel espíritu inmundo que te está perturbando mientras duerme se tiene que ir. Y no estás consciente porque estás dormido. Pero aún dormido sigues teniendo la autoridad, la capacidad, la facultad de reprender al diablo aún en tu subconsciente. ¿Qué poder tan glorioso tenemos nosotros los hijos de Dios? Por tener esa potestad, porque dice, les dio potestad. Entiéndase autoridad, capacidad legal, por tener esa potestad. Nuestras palabras tienen que expresar, ¿qué cosa? Autoridad de Dios. Y estaba yo meditando en esto hace ratito cuando venía en la camioneta trayendo a las hermanas. No solamente nuestra palabra como pastores, como predicadores, voy a hablar de los que ministramos. No solamente como predicador, como pastor, mis palabras tienen que expresar autoridad. Mi alabanza, mi adoración, mi ministración, mi lenguaje, tu vocabulario, nuestras palabras tienen que expresar autoridad de Dios aquí en esta tierra. Nuestras palabras tienen que expresar autoridad, hermanos. Eso se miraba, eso se marcaba mucho en la vida del Señor Jesucristo, porque hablaba como uno que tenía autoridad. Su palabra era con autoridad. Era con sabiduría, con gracia, pero era con autoridad. Amén. 2. Nuestras acciones, tus acciones, mis acciones tienen que expresar poder de Dios. 2 cosas, la autoridad y el poder. Autoridad en tus palabras y poder en tus acciones. Si realmente somos hijos de Dios por nacimiento, por voluntad de Dios, acuérdate, tus palabras autoridad y en tus acciones poder. 2 características, hermanos, que deben de estar bien marcadas en aquellos que ya nacieron de Dios y que recibieron esa potestad de ser hijos de Dios. Como hijos de Dios, mis hermanas, como hijas de Dios, toda nuestra vida tiene que expresar vida de Dios, autoridad de Dios y poder del reino de Dios. Y mire que el ejemplo perfecto de esto es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en forma humana, en carne y hueso, igual a usted, igual a mí, en forma humana, siendo hijo de Dios en la tierra, su vida expresó autoridad y el poder del reino de Dios. Vamos a ir a Lucas 11:20. Mire cómo sobresalía esta característica en la vida humana de nuestro Señor Jesucristo como hijo de Dios. 11:20. Gloria al Señor. Él como hijo de Dios en la tierra, en semejanza de nosotros, en forma humana, mire lo que dijo: mas si por el dedo de Dios hecho yo, fíjese, yo, voy a repetir, yo, mas si por el dedo de Dios
hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y era un humano, pero aquí él está hablando como hijo de Dios. De entrada, sus palabras expresan mucha autoridad. Dos, lo que hacía expresaba mucho poder, hecho fuera. Y se necesita tener verdadero poder de Dios para decirle al diablo, cállate en el nombre de Jesús. Para decirle a un demonio dentro del cuerpo de otra persona, enmudece en el nombre de Jesús. Para decirle, no te permito hablar, cállate espíritu inmundo. Y el demonio se tiene que someter. Una vez me invitaron a Mezquital a orar por un endemoniado como a las 12 de la noche, hermanos. Y lo tenían amarrado ahí, lo estaban hasta lastimando al muchacho. Y cuando yo llego le dije, suéltenlo. No, pero es que lo puede golpear, suéltenlo. Simplemente le dije, en el nombre de Jesús enmudece. Cayó como muerto ahí el muchacho. El problema era que uno reprendía y reprendía después y no pasaba nada, estaba como muerto. ¿Cómo hacer que pidiera perdón ese hombre para que fuera liberado? Porque un endemoniado, hermano, uno tiene que primero hacer, escuchan y aprenden los diáconos, porque no les vaya a pasar en un tiempo que ande yo fuera y tengan un caso con un endemoniado. ¿Cómo hacer, cómo volver a la realidad a ese hombre que estaba atado por ese espíritu inmundo? Imagínense como muerto, tirado. Es ahí donde uno con autoridad le tiene que ordenar al espíritu inmundo, suelta las facultades de su alma. Suelta su entendimiento, suelta su razonamiento, suelta sus emociones, suelta su voluntad. Hermano, uno tiene que hablarle al demonio que suelte la voluntad, que suelte el razonamiento, el entendimiento. Porque si el demonio no suelta esas áreas del alma, esa alma no podrá confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Y mientras no confiese que Jesucristo es el Señor, no va a ser libre. Mientras no tenga el juicio cabal para decir, me arrepiento, perdóname Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón, esa persona no va a ser libre. Y es ahí donde se mira la autoridad y el poder de los hijos de Dios. Que cualquier orden que tú le des al demonio tiene que obedecer. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo en forma humana como hijo de Dios, los demonios, hermanos, se alborotaban y hacían teatro y medio delante de él? ¿Y qué le decía? ¡Enmudece! Y los demonios tenían que parar de su griterío. ¡Sal de él! Y tenían que irse. Aquí yo veo en Cristo como hijo de Dios en forma humana mucha autoridad en sus palabras. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, autoridad y poder, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero yo me quedaba y me voy a quedar en la palabra yo, porque esa expresión yo habla de su identidad como hijo de Dios. Habla de una identidad. Ese yo me revela la identidad del Señor Jesucristo como hijo de Dios, echando fuera a los demonios por la autoridad y el poder de Dios sobre su vida humana. Otra palabra muy importante, la palabra dedo. Por el dedo de Dios. La palabra dedo habla de la acción, de la autoridad de Dios expresándose y manifestándose en él por ser hijo de Dios en la tierra por nacimiento del Espíritu. ¿De quién nació Jesús? Del Espíritu. El Espíritu cubrió a María y Jesús nació en forma humana del Espíritu, y por haber nacido del Espíritu, por nacimiento, él era un hijo legalmente de Dios en la tierra. Por eso los demonios
se callaban delante de él. Por eso los demonios enmudecían delante de él. Por eso los demonios tenían que salir de los cuerpos de las personas, porque ahí estaba él en forma humana, igual que usted, igual que yo, quizá con un poco de diferencia, que él estaba súper ungido y nosotros muchas veces no estamos ungidos. Pero ahí está la realidad. Él era hijo de Dios. Y por esa facultad, hermanos, él expresaba, él representaba legalmente a Dios en la tierra. Vida, autoridad y poder es la realidad de la vida de los verdaderos hijos de Dios. Esta clase de vida que vino a nosotros por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento, es más que la vida común, que la vida ordinaria, que la vida natural de la tierra. Es la vida en regeneración del Espíritu Santo. La realidad de la vida de los hijos e hijas de Dios por el nacimiento espiritual. Esa es la realidad de tu vida espiritual, hermanos. Usted tiene autoridad sobre los demonios. Usted tiene poder sobre los demonios. Todos tenemos que tener esa facultad. Cuando se presente un endemoniado en la familia, no ande corriendo buscando al predicador o al pastor. Usted tiene la autoridad como hijo de Dios. Usted tiene el poder como hijo de Dios. De ahí la importancia de nacer de nuevo, hermano, porque a donde quiera que usted vaya como hijo de Dios, ya regenerado, que ha nacido del Espíritu, la autoridad y el poder van con usted donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted llegue. Ahí está el poder, ahí está la autoridad. En tu boca, en tus manos, en tu dedo. La palabra dedo revela tus acciones. Tus acciones tienen que estar llenas del poder de Dios, llenas de ese poder. Y la acción es lo visible de nosotros. Las acciones es lo externo de ti. Y en tus acciones debe de expresarse el poder de Dios. Pero en muchos creyentes no se mira poder de Dios, se mira más cobardía y temor que poder de Dios. Amén. Segundo aspecto. ¿Cuál fue el primer aspecto? La regeneración hace verdaderos hijos e hijas de Dios, llenos de autoridad, investidos de autoridad y de poder. Segundo, la regeneración hace del creyente una nueva creación. Y esto es también muy poderoso. Por medio de la regeneración, el creyente entra a otra dimensión de una nueva vida en una nueva creación. Un texto muy conocido y pocas veces entendido. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. En el original dice nueva creación es. Nueva creación es, que es la frase más apegada al original. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que la regeneración hace del creyente una nueva creación, lo introduce a una nueva creación, lo hace partícipe de una nueva creación, lo establece en una dimensión de una nueva creación. Repito, la frase nueva criatura originalmente se refiere a una nueva creación, o debe de entenderse como una nueva creación. Para Dios, mi hermano, mi hermana, es muy importante una nueva creación. Repita conmigo, para Dios es muy importante una nueva creación. ¿Por qué? Porque la vieja creación
la que comenzó en el huerto del Edén y permanece hasta ahora en el mundo, en la tierra, esa vieja creación se llenó de inmundicia, se llenó de maldad, se llenó de pecado. Y por ello se requiere una nueva creación que contenga el elemento de Dios. Repito, se requiere una nueva creación que contenga el elemento de Dios. Y ocupo la palabra elemento de Dios para referirme a la vida de Dios y a su naturaleza divina. Ese es el elemento de Dios, la vida divina, la naturaleza divina. En la vieja creación se perdió todo el elemento de Dios. En la vieja creación todo fue contaminado y corrompido por el mal. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, también somos parte de esa vieja creación. Y en nuestra condición natural, terrenal, lo voy a decir de esta manera, en nuestra condición adámica, de Adán, humana, terrenal, en la vieja creación, en esta condición adámica natural, no hay ningún elemento de Dios en nosotros. Todo el elemento de Dios se dañó irreparablemente en nosotros. Por eso Dios ocupa hacer de mí, hacer de ti una nueva criatura, una nueva creación. Por ello el ser humano, hermano, se convirtió en una criatura maligna, corrupta, inmoral y llena de inmundicia. En la vida natural pecaminosa de todo ser humano no hay nada de Dios. Hay puro del diablo. Por eso usted ve a las personas malignas, corruptas, inmorales, inmundas, depravadas, perdidas, torcidas. No hay nada de Dios en ellas. Estoy hablando en la vida natural, terrenal. Solo en una nueva creación el ser humano puede contener de nuevo el elemento de Dios en su ser, la vida y la naturaleza divina. Por ello el creyente se convierte en una nueva criatura, nueva creación, solo cuando el elemento de Dios se añade a su ser. Cuando la vida de Dios y su naturaleza divina es puesta en nosotros por el Espíritu Santo, internamente el creyente, por medio de la palabra de Dios, se convierte en una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Y aquí también hay algo muy poderoso, hermanos, porque la nueva creación es muy poderosa. La nueva creación es superior a la vieja creación, porque la vieja creación comenzó con Adán, hombre de la tierra, pero la nueva creación comienza con Cristo, el hombre celestial, el hombre del cielo, el hombre espiritual. Por eso la nueva creación es más poderosa, es superior a la vieja creación. Y lo poderoso de esta nueva creación en Cristo es que el elemento del diablo es quitado de en medio. A eso se refiere: las cosas viejas pasaron, lo maligno, lo inmundo, lo inmoral, lo corrupto, todo eso que es parte de la vieja creación ya no nos domina. Ya no nos esclaviza, ya no nos arrastra, hermanos, ya no nos domina. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que ahora en Cristo es más fácil vivir en santidad. Antes, cuando estábamos en Cristo, no podíamos. Caíamos en esta tentación, caíamos en la otra tentación y caíamos en esto y en aquello. Íbamos dando tumbo de aquí y de allá, de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Pero ahora en Cristo la Biblia dice que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. La nueva creación en Cristo es superior a la vieja creación.
Aleluya. Por medio de la regeneración, Dios empieza de nuevo con el creyente. Cuando tú naciste de nuevo, Dios empezó de nuevo contigo. Contigo empezó de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esta nueva creación, el creyente que ha nacido de Dios deja de ser maligno, deja de ser inmundo, deja de ser inmoral, deja de ser corrupto, deja de ser del diablo y ahora pertenece únicamente a Dios. Y yo no sé si alguien se está preguntando o se preguntará: ¿y qué pasa con aquellos creyentes que pecan dentro de la iglesia? Simplemente no nacieron de nuevo. Simplemente no han nacido. Se lo dije al principio, que en la realidad de la iglesia hay muchos creyentes, pero no todos han nacido de nuevo. Y esos que están dentro de la iglesia, que son creyentes, algunos oyentes, otros simpatizantes que no han nacido de nuevo, son los primeros que salen con su domingo 7. Y ya saben a qué me estoy refiriendo. ¿Qué pasó? Todavía la vieja creación, plagada, enviciada de inmundicia, de pecado, de lujuria, de lascivia, los gobernaba. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Ya nació de Dios. Y hay un texto en las cartas de Juan antes de Apocalipsis, que el que es nacido de Dios no peca. Dice, porque la simiente de Dios está en él. Le dejo de tarea ese texto, no lo traigo ahorita en la mente. El que es nacido de Dios, alguien por favor que se le prenda ahí el entendimiento y rápidamente vamos a leerlo. El que es nacido de Dios, así textualmente, literalmente lo dice. El que es nacido de Dios, dice que el maligno no lo puede tocar. ¿Es ese? A ver, hermano Chuy. El que es nacido de Dios, ¿qué texto dijeron? Primera de Juan, a ver, lo voy a poner rápido aquí. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, escuche, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no. Oye, eso está pero muy, aquí el estándar es muy fuerte. Algunos dirán, no, es una exageración, ¿cómo que no puede pecar si somos humanos? Pero no está refiriéndose a cualquier humano, se está refiriendo a aquella humanidad que fue hecha de nueva, que pertenece ahora a la nueva creación, porque está en Cristo, porque ya nació del Espíritu. Dice que no puede pecar. Si usted lo toma como exageración, eso es su problema. Pero lo que Dios está diciendo, que los que han nacido de Él no pueden pecar. El verso 6 de ese mismo capítulo: todo aquel que permanece en Él no peca. Dios mío, no peca. Todo aquel que permanece en Él. El problema es cuando tú te separas. Y si te separas es porque nunca fuiste de Él. Nunca estuviste en Él. No se te metió nada de Él. No se te añadió nada de Él. No se produjo nada de Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está fuerte esta palabra, hermanos.
Y este versículo 9 nos compromete más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, entiéndase, originalmente dice el espora, también de ahí se traduce la palabra esperma, porque el esperma de Dios permanece en él. La semilla de Dios, simiente viene de semilla, la semilla de Dios permanece en él. En otras palabras, la vida de Dios está en él. ¿Cómo recibió esa vida? Porque fue engendrado por Dios, porque nació del Espíritu, recibió el elemento de Dios. Mientras el elemento de Dios esté metido en ti, en mí, el diablo no puede tocarnos, el diablo no puede derrotarnos, no podemos pecar. Aleluya. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Saben qué es lo que anhelo en mi alma como pastor, hermanos? Que en esta congregación tengamos puros creyentes nacidos de Dios. Anhelo que cada alma nueva que venga, hermanos, se convierta en un hijo nacido de Dios. De ahí el discipulado, de ahí las enseñanzas para transmitirles esta realidad, hermanos. De ahí todo lo que hacemos con un propósito, de que se conviertan verdaderamente en hijos de Dios. Las iglesias están llenos de creyentes, hermanos. Necesitamos más que creyentes, necesitamos verdaderos hijos e hijas de Dios por nacimiento. Aleluya. Hay algo más poderoso, hermanos, y profundo en esta realidad de la nueva creación. Hay algo más poderoso, algo más profundo. Gloria al nombre del Señor. A partir de la nueva creación espiritual, y quiero que escuches esto con suma atención. En esta nueva creación se da la mezcla, se produce una mezcla a partir de la nueva vida en Cristo. A partir de una nueva creación en Cristo, hermanos, se produce una mezcla. ¿Sí me explico qué es una mezcla? Cuando dos naturalezas se fusionan en una. No se me vino otro ejemplo más que este: el café con la leche. Usted puede pensar en otra mezcla. Dos naturalezas se mezclan, y es a partir de la nueva creación que se da la mezcla de la naturaleza divina de Dios, con la nueva naturaleza humana, la tuya y la mía, la nueva naturaleza humana nacida de Dios. La mezcla de dos naturalezas, la naturaleza divina con la nueva naturaleza humana que ha nacido de Dios. Dios y el hombre mezclados, Dios y el hombre regenerado, el hombre nuevo se mezcla con Dios. Y esta es la obra más grande y maravillosa en todo el universo. La obra de Dios, que tiene elementos divinos y elementos humanos, y que permanecerá por toda la eternidad. Esto es lo más poderoso y más profundo de esta realidad a partir de la nueva creación en Cristo, a partir de la regeneración. Esta gloriosa obra de Dios pertenece a la nueva creación. Dios en el creyente nacido de nuevo, y el creyente nacido de nuevo en Dios. Dos naturalezas unificadas: Dios en el hombre y el hombre en Dios. Escucha esto porque es poderoso. Dios con elemento humano y el hombre con elemento divino.
poderoso es esto. Les dije que poco se enseña esto en las iglesias. Dios con elemento humano y el humano con elemento divino. Esto es lo que Dios quiere lograr y tener en esta nueva creación por toda la eternidad. Dios en el hombre y el hombre nuevo en Dios. La mezcla perfecta por toda la eternidad. La revelación y expresión perfecta de esta realidad espiritual. Dios en el hombre y el hombre en Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Él. Dios y hombre en la tierra. Hombre y Dios en la tierra. El ejemplo perfecto. El Señor Jesucristo, repito, Dios y hombre en la tierra. El Señor Jesucristo, repito, hombre y Dios en la tierra. El Señor Jesucristo en su naturaleza divina, Dios. En su naturaleza humana, hombre. Nosotros igual en esa misma realidad, eternamente en Dios por su naturaleza divina que ya está en nosotros, en nuestro ser. ¿Sí sabía usted que la naturaleza de Dios ya está en usted? Dice que nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Ya se está formando en nosotros. Entró como semilla cuando nacimos de nuevo. La genética de Dios, los genes de Dios, a eso se le llama ser engendrado por voluntad de Dios. En relación a Dios, su humanidad perfecta, por tener nuestra naturaleza humana, la nueva naturaleza humana regenerada en su ser eternamente. En la eternidad en gloria, escuche, habrá. Esto es muy importante. Escuche esto. Lo que habrá en la eternidad, en relación a Dios, en relación al hombre. En la eternidad habrá un aspecto divino del hombre por toda la eternidad, por la naturaleza de Dios en nosotros. Pero también en la eternidad habrá un aspecto humano de Dios por toda la eternidad, por la nueva naturaleza regenerada de nosotros en Él. En resumen, para salir de ese aspecto, la realidad de la vida de la nueva creación será Dios en el hombre y el hombre en Dios por toda la eternidad. De hecho, en el cielo ahora mismo ya hay un aspecto humano de Dios en la eternidad. No lo había. No lo había. Fue a partir de la resurrección que Cristo se levanta con un cuerpo humano glorificado. Y en ese cuerpo humano glorificado, que no lo tenía antes de su encarnación, porque Él era Logos eterno, la esencia eterna espiritual de Dios en la creación. Pero se hace hombre en forma humana, va a la cruz y muere en esa condición humana. 3 días en la sepultura en forma humana. Al tercer día el Espíritu Santo lo resucita y Él se levanta en forma humana glorificada. Dios y hombre, hombre y Dios. Y en esa condición, en esa realidad, dice que estaba allá en el monte y los discípulos los estaban mirando y una nube lo cubrió y ellos lo estaban mirando físicamente en forma humana. Y los ángeles se le acercaron y le dijeron: ¿qué están mirando, varones? Ese mismo Señor que sube, así mismo regresará. Subió en forma humana, está sentado en forma humana. Por eso hay un elemento humano de Dios en la eternidad a partir de la resurrección de Cristo. Y en la segunda venida Él viene en forma humana y se quedará en forma humana por toda la eternidad para darnos la muestra, el ejemplo, la revelación que en la eternidad habrá un aspecto divino en nosotros y un aspecto humano en Dios
Dios por toda la eternidad. Esa es la realidad de la nueva creación en Cristo Jesús. Si lo entendió, dele fuerte el aplauso al Señor. Oiga, le estoy hablando cosas muy profundas del Espíritu, Estoy hablando cosas muy poderosas de la revelación de la palabra, hermano. Espero en Dios que usted esté tomando todo esto. Espero en Dios que su espíritu humano se esté llenando de esta palabra. Esto debe de producir madurez en tu vida. Esto debe de producir convicción. Esta unificación, hermanos, de lo humano con lo divino. De hecho, por ahí hay una alabanza, creo. Lo humano con lo divino. No recuerdo, pero sí hay una alabanza por ahí, donde habla de la unión, lo divino y lo humano. Esta unificación, Dios en el hombre en Dios, solo es posible si hay regeneración en el creyente. Dicho de otra manera, solo es posible si el creyente nace de nuevo. Mire, te voy a poner a pensar seriamente. En la vida natural del hombre, humano, pecaminoso, inmundo, está mezclado con la simiente del diablo. Y si no se arrepiente, se va a morir con esa simiente maligna unificada. Y en la resurrección de los muertos pecaminosos ante el trono blanco van a resucitar en esa misma unificación humana y lo diabólico. Y van a ser juzgados en esa misma mezcla humano y el diablo, y así van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso el pecador inmundo, si no se arrepiente, estará por toda la eternidad con el diablo en el mismo tormento. Pero el creyente que nace de nuevo estará con Dios por toda la eternidad también. Esa es la unificación, la mezcla de la naturaleza divina y la naturaleza humana por toda la eternidad. Es posible cuando el creyente ha nacido de nuevo espiritualmente, cuando es regenerado por Dios. Tercer aspecto. Voy a tratar de ser un poco más rápido. Tercer resultado de la regeneración. A ver, el primer resultado es que la regeneración hace verdaderos hijos, verdaderas hijas. Segundo resultado de la regeneración, hace del creyente una nueva creación. Tercer resultado de la regeneración, une al creyente con Dios en una sola identidad. Qué poderoso es el resultado de la regeneración. Lo que produce la regeneración en nosotros nos une con Dios en una sola identidad. Ya les adelanté un poquito con la explicación última de este segundo punto. La regeneración, además de añadir la vida de Dios y la naturaleza de Dios en el creyente que ha nacido de nuevo, también al creyente que nace de nuevo, la Biblia dice, no es cuento mío, la Biblia dice que ese nuevo creyente que se une a Cristo por el Espíritu, dice que es uno con Dios. Es uno con Dios. Uno, así como cuando Jesucristo dijo: el Padre en mí y yo en Él. El Padre y yo uno somos. Y Él lo estaba diciendo en forma humana. Eso es lo más tremendo. En forma humana, en forma de hombre aquí en la tierra, con los pies puestos sobre la tierra, pero la mente en el cielo. Él dijo: el Padre y yo uno somos. Y ese es otro resultado de la regeneración en la vida de los creyentes que nacen de nuevo. Por haber nacido de Dios, son uno. El creyente regenerado. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17 lo revela de esta manera: pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él. La separación que produce el pecado es que el Espíritu de Dios está separado del espíritu humano. Pero en la regeneración, el espíritu humano que ha nacido de nuevo, que posee la vida de Dios, que posee la naturaleza de Dios, estoy hablando del espíritu humano, ese espíritu humano que tiene internamente la vida y la naturaleza de Dios, se une con el Espíritu de Dios. Y ya no son dos espíritus, ya no hay separación, ahora hay unificación. Y todo aquel que está unido al Señor, un espíritu es con él. Esto me habla de una identidad, una sola identidad. De esta manera el creyente regenerado y Dios son una sola identidad. Este misterio está expresado y revelado en el matrimonio de un hombre y una mujer, pero necesitamos mucha luz del Espíritu Santo, mucho discernimiento para mirar con claridad la realidad espiritual. Efesios 5:31 habla de lo mismo, una sola identidad. Efesios 5:31, mire lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una. Ya no dos, ahora uno. Ahora mira qué es lo que guarda esa figura, porque en el matrimonio el hombre y la mujer es una figura. Es una maqueta. Por ejemplo, mi esposa y yo somos una maqueta de una realidad espiritual, de una unión, de una mezcla de dos naturalezas. La naturaleza de ella como mujer y la naturaleza mía como varón. Juntos somos uno, ya no dos. Ahora, en relación al matrimonio, mira lo que guarda el matrimonio. Grande es este misterio. O sea que en el matrimonio hay un misterio. La unificación del hombre y la mujer en matrimonio. Y lo voy a decir con todo respeto. La unificación del hombre y la mujer aún hasta en la sexualidad expresa la unificación espiritual de Dios y el creyente. Y yo no sé si les ha pasado, y voy a hablar al espíritu. Yo no sé si les ha pasado que cuando uno como creyente, el varón creyente anda en santidad, la mujer creyente anda en santidad hasta la intimidad. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa a veces que cuando estoy en la intimidad, hermano, en el momento del clímax, a veces hasta siento esa sensación de hablar hasta en lenguas. Yo a veces me detengo, hermanos. Pero qué poderoso es eso. Yo no sé si habrá alguien aquí de los hermanos que experimente eso. Porque aún, hermanos, el hecho de que estés unido con tu mujer y tengas intimidad, hermanos, no dejas de ser espiritual. Sigues siendo espiritual si el Espíritu de Dios está en ti, si el Espíritu Santo vive en ti. Hasta en eso tiene que ser un asunto espiritual. Por eso esa sensación. Yo no sé si soy el único, como dijera Pablo, pareciera que estoy hablando como loco, pero estoy hablando de una realidad espiritual. A mí me ha pasado esa sensación, yo he sentido esa sensación, hermanos. Es más que una sensación humana, un placer humano. Por eso la Biblia dice que el matrimonio guarda un misterio. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el 31. Le quería poner los dos textos juntos para que entendamos el concepto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, poniendo como ejemplo el matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La unidad de Cristo con la iglesia, la unificación de Dios y el creyente. Wow, qué misterio, ¿verdad? Qué misterio tan profundo. La Biblia enseña
que cuando el hombre se une a su mujer, uno es, ya no dos, sino uno. Así también el creyente que está unido a Dios en su espíritu, uno son. Mire, déjeme poner un texto. Mira el 16, está hablando de la unión de las personas. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ahora está hablando de lo pecaminoso. Por eso dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de una unificación. Ahora mire, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué poderoso, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto significa que por la regeneración, hermanos, que es una realidad espiritual, somos un espíritu con Dios. Tú, si ya naciste de nuevo, tú eres un espíritu con Dios. Somos una sola identidad. Como creyentes regenerados, por ser un espíritu con Dios, escuche, habrá momentos en nuestra vida, habrá momentos en tu vida, si tú ya naciste de nuevo, habrá momentos en tu vida que será Dios personalmente hablando por medio de tu boca. Habrá momentos en tu vida cristiana que será Dios de manera personal, hermanos, obrando a través de tu humanidad. No serás tú. Humanamente no serás tú. Será Dios obrando a través de tu humanidad por estar unido a Él. Habrá otros momentos en nuestra vida en que Dios tomará y usará nuestra humanidad para expresarse y glorificarse. Pero en otros momentos seremos nosotros los creyentes en forma espiritual hablando y profetizando lo que Dios va a hacer. Y es ahí donde muchas veces no sabemos discernir cuándo es Dios hablando a través de mí, cuándo es Dios obrando a través de mí y cuándo soy yo por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción del Espíritu Santo, hablando, profetizando, revelando la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, ¿qué misterio? Es un misterio. La mayoría de las veces somos nosotros usados, guiados por el Espíritu, haciendo la obra de Dios en la tierra. A veces Dios, otras veces nosotros, pero todo lo hace el mismo Espíritu Santo. Dios nos hace uno consigo mismo para hacernos partícipe de su realidad espiritual. La realidad de esta situación, hermanos, es, repita conmigo, Dios en mí y yo en Dios. Un solo espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. Una sola realidad. Dios en mí y yo en Dios. Estos son los tres poderosos y gloriosos resultados de la regeneración, lo que se le llama nuevo nacimiento. Hijos de Dios, una nueva creación y una sola identidad espiritual. Estaba yo pensando en el matrimonio, cuando Pablo dijo, la mujer creyente no abandone al marido incrédulo. Y Pablo dice que no lo abandone, porque el hombre incrédulo es santificado en la mujer. Mire qué poderoso, qué misterio, hermanos. Cuando dos naturalezas, la humana y la divina, se unen.
Qué poderoso cuando la naturaleza del hombre y la mujer se unen delante de Dios. Y cuando están ungidos, se comparte la unción. Se da cuenta la importancia de que se les abra el entendimiento a los jóvenes y sean sabios para buscar parejas si se quieren casar. Es por causa de la nueva creación, es por causa de esa realidad. Por eso el apóstol Pablo está hablando en el contexto de que, mire lo que dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, o sea, tu cuerpo humano físicamente, y lo haré miembro de una ramera? ¿Y qué es una ramera? Una persona inmunda. Puede ser un hombre adúltero, fornicario. De ningún modo. De ningún modo. Si estoy unido a Cristo, ¿cómo me voy a meter con el diablo hecho hombre, hecho mujer? Si soy un espíritu con Cristo, si soy un espíritu con Dios, ¿cómo me voy a meter con el diablo en forma de hombre, con el diablo en forma de mujer? Es ahí donde tenemos que tener el discernimiento. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ponte en pie, por favor.